Edmund Burke. Tutorial sobre la filosofía de Edmund Burke. Si bien Edmund Burke, 1729-1797, suele ser más conocido por su faceta como político y por los escritos en que fustigó el nacimiento de la política ideológica que culminó con la Revolución Francesa, como reflexiones sobre la Revolución en Francia, en su juventud tentó el ámbito filosófico escribiendo su indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, de 1757, texto que constituye una especie de isla en una obra dominada por la reflexión política y considerado por algunos la promesa de un gran filósofo que no fue. La indagación ha alcanzado un estatus de referencia en la filosofía del arte. Su elocuente capacidad para entrelazar la filosofía y la psicología en el análisis de lo sublime y de lo bello, al vincularlos al placer y al sufrimiento, sigue dando cuenta hoy como ayer del hecho enigmático de nuestra experiencia estética, al tiempo que aporta valiosos elementos de reflexión acerca de ella. La obra de Edmund Burke abarca varios géneros: la filosofía, la historia y la política, aunque sus actividades profesionales pertenezcan preferentemente a este último campo. Su dedicación a la política activa estuvo precedida de una formación clásica en el Trinity College de Dublín y de un gran interés por el mundo de la literatura, la filosofía y el periodismo. El abandono de los estudios de Derecho, que había iniciado a los 21 años y por cuyo motivo se había trasladado a Londres, prueba su inquietud y preocupación por otras materias. El resultado fue la publicación posterior de dos obras: Vindicación de la Sociedad Natural, de 1756, que apareció sin nombre de autor, y La indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, de 1757. La primera de ellas es una reivindicación de la sociedad natural como alternativa a los males de la sociedad civil, comparable a la defensa de la religión natural de Bolingbroke y al discurso utópico del contrato social de Rousseau, y cuyo espíritu conservó después en los panfletos políticos. La indagación, por el contrario, es un escrito que se sitúa en el marco de la incipiente tradición de la ciencia de los fenómenos estéticos, cuyas manifestaciones se dispersan desde la publicación del arte poético de Boileau durante toda la primera mitad del siglo XVIII, culminando en la estética de Baumgarten de 1750. Cuando se tiene en cuenta toda su trayectoria, sorprende que Burke escribiera una obra como esta, y con la incidencia que tuvo y sigue teniendo en la historia de las ideas estéticas, porque fue ante todo un político activo, y en segundo término un historiador que en calidad de tal escribió la obra por la que más se dio a conocer y más se le ha recordado: Reflexiones sobre la Revolución en Francia y sobre los procedimientos de ciertas sociedades de Londres con respecto a este suceso, de 1790, junto con otros panfletos como El estado actual de la nación, de 1769, y Pensamientos sobre la causa del actual descontento, de 1770. Burke era de origen irlandés, de padre protestante y madre católica, y su aprendizaje en la política fue consecuencia probablemente de innumerables factores, entre los que cabría incluir su indignación ante la injusticia y el sistema de gobierno inglés, al igual que su ambición o creencia en la posibilidad de intervenir en la práctica luchando por la causa Whig con su oratoria y con sus escritos. En tanto que político, empezó acercándose al medio que le era propio en 1759, y a raíz de sus primeros contactos fue nombrado secretario privado del primer Lord Gobernador de Irlanda en 1761, con el que estuvo durante 4 años hasta su ruptura, pasando a ser secretario del marqués de Rockingham, que fue su introductor en la Cámara de los Comunes de Londres, donde ocupó un escaño desde 1766 a 1794. Su ideario corresponde a la ideología Whig, partido para el que aquel fue un gran teórico, aunque su valoración de la Revolución Francesa fuera negativa y pudiera indicar algunas contradicciones en su postura. A pesar de que la indagación acerca de lo sublime y de lo bello sea para aquellos que admiran la obra política e histórica de Burke un texto marginal y sin continuidad, esta no solo tuvo una repercusión en su época por el análisis empírico de términos estéticos aún sin definir, sino que sigue siendo un punto de referencia indiscutible a la hora de abordar el concepto de belleza y lo bello singular, en tanto que antecedente de la estética kantiana del que no puede prescindirse, incluso pese a que la disociación entre lo sublime y lo bello que establece Burke experimente una transformación y esquematización superior, de modo que la esencia de lo bello sea síntesis de sujeto y objeto, mediante lo que pueden aprehender la intuición metafísica y la antropología empírica, sin que se excluya una u otra respectivamente. El análisis de las categorías estéticas mencionadas tiene para Burke dos perspectivas:
la del sujeto que recibe la impresión causada por ciertas propiedades o cualidades del objeto y las de estas propiedades mismas que hacen que un objeto sea bello, sublime, placentero o doloroso, etc. Desde la perspectiva del primero influyen en Burke diversas fuentes literarias y filosóficas que en este último caso cabe remontar, entre otras, el Tratado de las Pasiones de Descartes y al ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, aunque sus alusiones al primero son inexistentes y las que hace al segundo no muy numerosas, prefiriendo la cita de los clásicos griegos y latinos cuando se trata de ilustrar algún razonamiento. La indagación arranca, sin embargo, de un análisis fisiológico del cuerpo humano para llegar, por así decir, a conclusiones de orden metafísico, que recupera la asimilación de filosofía y anatomía hecha por cartesianos y mecanicistas.